tenemos la gran visita del número uno que todos los miran en los días lunes de 22 a 23:30, La Mirada de Roberto García. Yo siempre estoy atento, primero, siempre tiene información de primera mano y es uno de los analistas políticos que a mí más me gusta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, ya nos vas a contar, digamos, lo que vas a decir el lunes que viene en tu programa, ¿te parece? De acá al lunes falta tanto. Bueno, sí, vamos a estar con La Mirada de Roberto García para entender qué es lo que pasa en la economía y la política argentina. Ahora sí, Roberto, te doy la bienvenida oficial. Muchas gracias por venir. Bueno, y queremos conocer realmente tu mirada. Primero vamos a meternos directamente, si querés, con el tema del tarifazo. Al final la Corte le terminó dando una mano al gobierno o no. ¿Quién ganó? ¿La oposición con todo esto? El primer punto, me parece, es que todo este episodio de lo que se llama el tarifazo, de la forma de instrumentar el incremento, revela algún tipo de desapego con normas del derecho. Bien. Que no es la primera vez que el gobierno lo hace, porque la designación de los dos miembros de los dos nuevos miembros de la Corte se quiso hacer por izquierda, digamos. Tuvieron que rever esa decisión, se quiso imponer de un modo, más allá si podés tener o no una discusión jurídica al respecto. Con relación al tarifazo, bueno, lo que era obvio, digamos que la costumbre era hacer las audiencias públicas. Sobre ese tema de las audiencias públicas, el gobierno se encaprichó un poco en no hacerlas. Más allá de que las audiencias públicas no significan nada, porque no son vinculantes. Pero, no sé, temieron algún tipo de escándalo, de episodios que los podía dañar, y también tercos insistieron y pretendían que la Corte avalara el incremento de las tarifas, esta especie de relación compuesta que hubo con el gas, del mismo modo. Sin embargo, a mí me parece que ya, primero que es para observar el tema del desapego a ciertas normas del derecho, pero el problema principal que revela una falta de capacidad técnica para manejar situaciones como la del tarifazo. Permíteme, digamos, algo interesante el tema técnico, Roberto. Miremos una frase que dijo justamente el ministro de Energía, que tiene que ver con esto, que de alguna manera reconoció: estamos trabajando a prueba y error. Supuestamente, a ver, no es que pusieran a cualquier persona, una persona idónea, supuestamente, sí, que viene más de, ¿cuánto? 20, 25 años en el sector, conoce perfectamente, estuvo del otro lado del mostrador. No en el Estado, ¿no? No en el Estado, pero conoce perfectamente todo esto. Pero ¿fue Aranguren el autor de este aumento? Bueno, te pregunto, ¿fue la decisión por ahí del presidente? Me parece que es la decisión del presidente, de dos de sus colaboradores más ascendentes, que son Lopetegui y Quintana. Pero fundamentalmente el problema principal no es que el tarifazo ahora se da vuelta por obra de la oposición, por obra de la Corte, por obra del dictamen de la Gil Carbó. No, el tarifazo se dio vuelta porque el gobierno decidió darlo vuelta a través de sus errores. El primero, si te dicen que sale el tarifazo y aparece tu socio principal, el hombre que todas las semanas está con el presidente en las reuniones de gabinete, como el señor Sanz, sí, y dice que el tarifazo es una locura. Si aparece la señora Carrió inmediatamente después y te dice que lo del tarifazo no solo es una barbaridad, sino que la aplicación de las facturaciones son como una especie de golpe de Estado, y después te aparece un ministro como Garabano, el de Justicia, que te dice: miren lo que recibí yo, me pagaba 1.000 pesos, ahora pago 5.000, ignorando que hay gente que pagaba 1.000 pesos y que de pronto le vino 14.000. Claro, y que Garabano por ahí lo puede pagar, ¿no? Que es otro independientemente, tema. Pero entonces lo que verdaderamente destruyó el tarifazo, porque el tarifazo se podía corregir sin ningún tipo de escándalo, observando algún tipo de factura, etc. Sobre el tema del aumento de las tarifas, todo el mundo tiene que tener experiencia. Desde la época que vivía Néstor Kirchner se iban a modificar las tarifas. Y también lo irrisorio de la pelea que no se dio, ¿no? Debido a que al final no fue,
que en su momento hizo firmar a Néstor Kirchner y estaba a favor del tarifazo, con Aranguren, que no está a favor del tarifazo. No, Aranguren no está del todo a favor, pero si viene mejor. De cualquier modo, no puede ignorar ni puede prescindirse de la decisión. Posiblemente él presentó un plan más ordenado, porque creo que aparte, estas cuestiones que son solo tarifas, esto es como la devaluación del dólar. Si devalúas nada más, quedan cosas pendientes. Acá debías mostrar un plan en materia de energía, cuáles son las inversiones, si es que va a haber, a quién le vas a importar, qué es lo que vas a... Sí, acá la gente siente que solamente se aumentó y nada más. Pero es lo que hizo el gobierno. No, pero miremos que para que la gente conozca, vos recién nombraste a Lopetegui y Quintana, para que la gente conozca, porque vos tuviste la posibilidad de entrevistarlo a Quintana, sí, que fue exclusiva, que también te voy a preguntar, que ahí las vamos a estar viendo para que la gente conozca, que son los dos CEO, los dos presidentes, si quieren, de empresa, los número 1, que vienen de LAN y de Pharmacity, que la pregunta es, ¿quién maneja la economía? ¿Son estas dos personas? ¿Son la siguiente, que lo vamos a ver en la próxima placa? ¿O son Sturzenegger y Pratgay? O, como en su momento, y siempre se dijo, que Néstor Kirchner era el ministro de Economía. ¿Acá quién maneja la economía? ¿Lopetegui y Quintana, Pratgay, Sturzenegger o Macri? Mira, hay algunos que no pueden manejar la economía porque no son economistas. Bueno, en realidad... Bueno, Kirchner tampoco lo era y dicen que la maneja. No, me refiero a los funcionarios, ¿no? Normalmente, cuando pones funcionarios, se supone que pones economistas. Yo creo que en este plano, originalmente Mauricio Macri observó que no quería repetir la experiencia de ministros tan influyentes, poderosos y significativos como en alguna medida lo fue Domingo Cavallo. En consecuencia, eliminó el Ministerio de Economía. Entonces puso Hacienda, puso Finanzas, puso viceministros de la jefatura de gabinete y se convirtió él en el árbitro de la economía. A partir de ahí encontrás todas diferencias o planteos distintos, inclusive fenómenos singulares que suelen darse en el poder, que de pronto dos figuras que no eran del corazón de Macri, que no lo acompañaron durante todo el proceso cuando fue intendente, que no estaban en estas ONG que lo respaldaban, etcétera, como es el caso de Quintana, quien casi no conocía a Macri, o el caso de Pratgay, que lo conocía bastante poco. Que se sumó mucho después. Pero muchísimo después. Son los que ingresaron, digamos, en los últimos 90 días. Por la ventana, digamos. Bueno, no necesariamente por la ventana, digo, eso lo dirán los que están hace mucho tiempo y de pronto lo vieron sentado al lado de ellos. Y de pronto estas personas se convirtieron en personajes influyentes, decisivos. Roberto, permitimos que recién hablaste del tema de Cavallo, y hace unos días el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, hacía acá en Canal 26, en la nota del día, decía lo siguiente, miremoslo del tape. La verdad que hay muchas similitudes, por supuesto que cada etapa histórica y estos paralelismos son complicados, ¿no? Decir que estos son los 90 o el plan de Martínez de Oz, como han dicho algunos, yo diría, hay puntos de contacto, endeudamiento, apertura, entrada de importaciones, caída de la industria, caída del salario, financieramente la bicicleta, la vuelta de la libertad y la desregulación financiera, todos esos son puntos de contacto. Bueno, Roberto, escuchaste al ex ministro de Economía. Sí, lo podría decir cualquiera eso. No era necesario apelar a Kicillof. El tema es hasta dónde llega. ¿Pero vos creés a priori hay similitudes reales? Bueno, él mencionó algunos temas. Por ejemplo, endeudamiento. Endeudamiento tenés, y después de el fenómeno del episodio del tarifazo, es de imaginar que va a haber más endeudamiento. Y si no hay más endeudamiento, no sé qué harán con la plata del blanqueo en lugar de dársela a los jubilados o sacar del fondo ese especial que tienen los jubilados. ¿Qué otra cuestión reparó? La baja del salario. Vos has mostrado ahí unos picos de inflación que no se compadecen con la situación del salario. Por ahí los salarios necesitan ser ajustados, por ahí... digamos, no es una cuestión, digamos, duradera, ni que permanezca en el tiempo, pero dentro de este esquema me parece que no se supone que los salarios le van a ganar la inflación durante mucho tiempo. Sí, también lo que decías, que lo voy a buscar acá,
Sí. Que también ahí Kicillof hablaba de transferencias, ¿no? Porque acá vemos, por ejemplo, las retenciones del campo, sí, las retenciones a las mineras, que es alrededor de 63.700 millones de pesos. Esto fue la transferencia que hubo de un sector que sabemos que es muy importante en la economía, pero este es el dinero que dejó de recaudar hoy vía retenciones el gobierno. Claro. Y por otro lado, que está la gran queja, si querés, de la oposición, que dice, bueno, el tarifazo gas, 54.000 millones de pesos, tarifa de luz, 37.000 millones de pesos, y tarifa de agua, 4.000 millones de pesos. Aquí hay como una desproporción. Por un lado, a las empresas, esto digo lo que dice obviamente el exministro de Economía, 63.000 millones, y acá hablan de la plata del bolsillo de la gente, que fueron casi 100.000 millones de pesos, ¿no? Acá no estamos haciendo un planteo de lo que es justo y lo que no es justo. Es más bien de lo que tal vez sea bueno o malo en términos económicos. El tema de la baja impositiva, porque en última instancia hay una baja impositiva fenomenal con la cuestión de las mineras y el agro, más otros episodios también de reducción impositiva que ha establecido el gobierno, apuntan a dinamizar determinados sectores que posiblemente le den un rédito al gobierno el año próximo, por ejemplo, con la expansión de la cosecha, si es que el núcleo duro, si además te ayudan los precios, etcétera. Sí, está claro acá, Roberto, cuando uno mira es que el gobierno apostó realmente por el campo, que tiene su lógica, porque hoy el 70% de las exportaciones vienen de este sector, y son los que realmente generan dólares al país. Roberto, espérame, tenemos una pregunta para vos, Mechi. Sí, a través de Twitter nos dice, el gobierno lo único que hizo bien fue el arreglo con los buitres y salir del cepo. El resto muy malo. Te digo que están llegando muchísimas preguntas, ¿eh? Bueno, la verdad que ahí marcó dos golazos, ¿no? Por lo menos la unificación del tipo de cambio, que había mucha incertidumbre, y los hold-out, que no se sabía cómo se iba a arreglar, se terminó arreglando. La unificación del tipo de cambio, el factor más relevante que yo veo de lo que ocurrió fue que no ocurrió nada. Y en general, como los argentinos son un país bastante medroso en cierto aspecto, sobre todo con relación al tipo de cambio, muchos imaginaban que podía haber una corrida hacia el dólar. Así como ahora no hay nadie que diga se va a correr hacia el dólar, por ahí hay alguno que dice, guarda que por ahí eso no es tan sencillo, porque cuando la gente empieza a observar que tenés ese fenómeno de reducción impositiva, que no podés aplicar lo otro para tener recursos, que no tomás medidas en materia de déficit fiscal, que no tomás medidas en materia de gasto, que seguís tirando la plata como la tirás en lugares como Tierra del Fuego, y por ahí alguno dice, por más que te digan en el Banco Central, hay dólares de sobra en la Argentina, y que por eso empieza a recalentar la historia de siempre. Y bueno, exacto. Roberto, dos preguntas en una cortita. Viste que siempre se criticaba la política en general, que no se tomaban medidas de largo plazo, sino medidas para las próximas elecciones. Sí. Este gobierno quizás intentó eso, pero se olvidó a lo mejor de ese tiro a la tribuna, como se dice, de esa cuota de populismo. ¿Cómo ves eso? ¿Vos pensás que cualquier gobierno, independientemente de las medidas que implique, tiene que tener una mirada de muy corto plazo para que no se escape esta variable? Porque el peligro es la gobernabilidad. Bueno, yo el tema del peligro de la gobernabilidad es algo que no veo en un país medianamente razonable y serio en la Argentina desde que se fueron los militares. O sea que hemos tenido que soportar durante muchísimos años la falacia de que hay gente que desestabiliza, que puede haber un golpe de Estado, etc. Hubo algún episodio raro en la época de Menem, pero después en términos generales nadie quiso dar un golpe de Estado y se supone que nadie va a querer dar un golpe de Estado, al margen del episodio, digamos, de la participación peronista, cuando en alguna medida lo echaron a De la Rúa. Sí. Pero normalmente no tiene por qué haber un golpe de Estado en la Argentina, puede haber un gobierno más fuerte o menos fuerte. Este gobierno tiene una sola prioridad, que uno puede decir, comparto, no comparto, es buena o es mala, es absurda. La única prioridad que tiene es ganar las elecciones del año próximo en la provincia de Buenos Aires. Y todo lo va a hacer en función de esa cuestión. Es decir, cambiará la legislación, apelará a recursos jurídicos para que la provincia de Buenos Aires tenga mucho más plata, para volver a tiempos en que, por ejemplo, de la época de Duhalde, del Fondo del Conurbano, que tengan para repartir, para que los del PRO sean queridos como antes querían a los peronistas.
Ganar la provincia es la gran apuesta de acá en adelante. Exacto, porque para Macri o para el macrismo, ganar la provincia de Buenos Aires no solo es un fenómeno de estabilidad, sino que le da espacio, le da un plazo mucho más cómodo para las próximas elecciones y para gobernar y presuntamente para hacer lo que no va a hacer de acá hasta las elecciones del año que viene. Por lo tanto, si uno lo quiere mirar con una perspectiva dentro de 10 años para atrás y decís, bueno, si esto es como ellos lo van a hacer, todo este tiempo que va de hoy a las elecciones es una pérdida de tiempo. Roberto, vos comentaste recién Argentina, el tema de la deuda argentina, que hablamos del tema del exministro Kicillof, que decía, hoy hay endeudamiento, nosotros no dejamos ningún tipo de deuda. Miremos esto, porque mucha gente es llamativo. Perdón, es un tema muy importante, porque es el secreto de la suerte que tiene este gobierno. Porque este gobierno ha tenido, ciertamente, valederamente inclusive para cuestionar, esta pesada herencia que dejó el cristinismo, que es, en general, un horror. Ahora, hubo un regalo, un obsequio, que le ha hecho Cristina y Kicillof a Mauricio Macri, en el cual nadie quiere señalar, que es la importancia de que la Argentina no está endeudada. O que está endeudada, pero digamos... No, en la deuda términos es históricos... interna. La deuda es interna y la tenés, por ejemplo, el caso de los jubilados y las cajas que se vaciaron. Ellos siempre saben que la famosa deuda externa hoy no existe. Exacto. Y es bajísima. Entonces, y eso es un factor un recurso que tiene esta administración para tirar cómodo. Bueno, mirá los números. Sí. Argentina, en lo que va del año, emitió más que Brasil, Colombia, México y Perú juntos. ¿Okay? No estamos hablando de países chicos. No. Brasil, que también está pasando un momento hoy severo. Miremos los números. Sí, pero Brasil está... Sí, ahora está, dicen, todavía no, está levantando. Viene una recesión había caído pesada. Mucho, ¿no? Sí, una caída muy, pero muy fuerte. Brasil, México, Perú y Colombia emitió en su conjunto casi 9.400 millones de dólares en lo que va del año. Argentina, sin el pago a los holdouts, es decir, para sacar esa problemática, 9.950 millones. Es decir, ya superó Brasil, México, que son dos potencias de la región, Perú y Colombia. Y considerando el pago a los holdouts, 19.250 millones. Esto está claro que si no hubiésemos tenido la posibilidad de endeudarnos, hoy la situación sería muy crítica. Hoy Argentina, mirá la cantidad de dinero que pudo financiarse en el exterior. No, sin duda. Y además seguramente lo hubiera hecho el cristinismo, Scioli, Bain o Kicillof, el que tuviera, seguramente hubieran apelado al mismo recurso para pedalear más adelante. Sí, aparte las provincias. Hoy hay que decir que las provincias, muchas, no voy a decir que están quebradas, pero están pasando una situación terminal. Bueno, yo no sé por qué no decís que están quebradas, si están quebradas muchas provincias. Y la realidad es que la Argentina no mira las provincias. Y no las mira en ningún aspecto. Es decir, si vos tomás la Argentina, la corrupción está en la capital federal, en el orden nacional. No hay gobernadores ladrones, no hay ministros de las provincias ladrones, no hay empresas que medren con las provincias. Eso te olvidás. Uno se vuelve muy exigente con todo el tema del déficit que tiene la nación. Pero nadie dice nada sobre los déficits y cómo los gobernadores se rifan en gran parte, más allá de que algunos han corregido algo, la plata del resto del país. Sin olvidar, como dato que uno siempre debería tener en cuenta, que el fin de la convertibilidad argentina se dio en términos, creo, principales, sí, por la posición económica y financiera de las provincias. No fue solamente un problema de que la administró tal el ministro Juan o el ministro Pedro. Es decir, tenías una carga con las provincias que vas a volver a tener, porque las provincias se están endeudando. Y además todo el mundo está cómodo en prestarle a las provincias. No, y aparte las tasas. El otro día Chubut, digamos, sacó un bono al 9,5% en dólares. 9,5% es una... ¿La provincia de Buenos Aires cuánto? Bueno, pero la provincia de Buenos Aires fue la primera en salir a emitir que las tasas estaban más altas. Pero hoy Argentina no está en 9,5%. Y además es una bomba eso. Es una bomba, pero
¿cómo no vas a entrar? Yo no sé lo que él va a decir de los dólares, pero esa es la que hay que comprar, porque aparte tiene más garantía que cualquier otra deuda, porque te la garantizan con las regalías petroleras. Y primero el que cobra es el que le prestó, después cobrarán los otros, pero el que prestó en ese bono es el primero que cobra. Bueno, vamos a ver si es esa, es otra. Enseguida te lo va a estar contando Leonardo Rocco, pero tenemos una pregunta que dicen que están estallando las redes sociales. Mechi. Sí, impresionante. Siguen llegando más y más preguntas. Ustedes también sigan comunicándose a todas las redes. Mira, recién Roberto comentaba el tema de las elecciones. A través del WhatsApp nos dicen, ¿qué puede cambiar para que la economía mejore, teniendo en cuenta que en el 2017 hay elecciones? Es una buena pregunta. Muchos dicen que ya el gobierno entrega de alguna manera, en vez de la economía, la política se va a basar en, digamos, las decisiones económicas, ¿no? Envía a las elecciones. ¿Vos cómo la ves? Yo creo que el gobierno va a repartir plata de acá a las elecciones, porque es el único mecanismo que tienen los partidos políticos, como lo hizo el cristinismo, como lo ha hecho el peronismo, para ganar elecciones. O sea que ellos no se van a salir de esa tradición histórica de ver cómo a la gente la tapan con un billete sobre los ojos. Lo que no garantiza tampoco que vayan a ganar las elecciones por eso, pero digamos que... ¿Vos hoy cómo lo ves? ¿Hoy la tiene difícil? Si se tuviera que presentar hoy, con esta foto, con este termómetro. No, hoy yo te diría que la tiene cómoda. La tiene cómoda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque... ¿Cómoda decís que sale favorecido a las elecciones si fuera no? Sí, claro. Ah, mira vos. Es cierto que no tienen candidatos, pero hoy el peso de Macri y el fenómeno político, que puede ser pasajero, pero por el momento está bastante consolidado, de María Eugenia Vidal, te garantiza que si ella te acompaña y ella te pide el voto en la provincia de Buenos Aires... Se lo dan, hoy se lo dan. Me parece que hoy te lo dan. Por esa razón también están saliendo ahora a timbrear estas cosas un poco domésticas que está haciendo el macrismo para mostrar que están cerca de la gente. Pero hoy te da ahora de acá a las elecciones... Falta muchísimo, puede pasar cualquier cosa. Y además va a ser cambiante el cuadro. Roberto, enseguida Leonardo Rocco te va a contar en un mano a mano de inversión en dólares a ver si te prendés o no. Pero antes que eso, un consejito. Compará y cambia tu auto. Todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com. Mira. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. Tu auto está al alcance de un solo clic. Ingresá a autosencuotas.com, tenés todos los planes de ahorro, la mejor facilidades de pago. Ingresá y elegí el auto que más te guste. autosencuotas.com. Roberto, ¿cuánto tiempo laburaste en ámbito financiero? ¿25, 30 años? ¿Toda tu vida? Yo perdí... No. 25, no, mi vida es un poco más extensa. Pero gran parte, ¿eh? Y trabajé en otros dos grandes medios que fueron La Opinión y Primera Plana. Pero bueno, en ámbito financiero trabajé un poco más de tiempo y además fue la última etapa, digamos, periodística en materia de escritura que tuve. Bueno, vamos a estar hablando de ver el papel de los medios hoy, cómo ha cambiado y cómo están hoy en base a lo que pasaba, si querés, con el gobierno anterior. Bueno, Leo, tenés mucha presión, tenés a Roberto que te está mirando, que ya dijo, la inversión es esta, vamos a ver si es la misma o no. Ahí, mano a mano, por ahí está, un mano a mano. Lo voy a convencer de la inversión en dólares, ¿no? Y bueno, dale, todo tuyo. Bueno, ¿viste, Roberto? Que es duro, Roberto, ¿viste, durísimo, Roberto, que en este programa ya hablamos de bonos en dólares, ya hablamos de bonos provinciales, ya hablamos de letes, y la gente sigue preguntando por qué esto cambia día a día? Bueno, hoy te traemos una inversión para suplantar a los bonos en dólares que fueron grandes vedettes de la última época, pero que están caros ahora. Entonces, ¿qué hacemos ante esta opción? Mirá, te traemos una nueva alternativa. Te muestro la siguiente placa. Vamos a hablar hoy de ¿qué? De obligaciones negociables. Estos bonos corporativos de los cuales las empresas se pueden financiar. Mirá esta placa. Un bono o una obligación negociable de YPF al 2024 está rendiendo un 9,17. 9 puntitos en dólares. Bien, lindo. Bien. Banco Galicia 2018 está arriba de los 7 puntos. Pan American Energy 2021 también 6,54. Y Masteleone 2021 estás arriba de 9,25. Mirá esto. Hasta acá
Está Hasta bien. acá el 9, ahí Claro. yo quiero poner la Y plata. es interesante analizar, porque el comparable, ¿cuál sería? Obviamente que acá hay mayor riesgo, pero el comparable de rendimiento, ¿cuál es? Los bonos en dólares, de una curva similar en el corto plazo. Y ahí vos, esos rendimientos, producto de las grandes inversiones que hubo y también de lo que se espera por el blanqueo, están ya en un rendimiento esperado del 3-4%. Y estos bonos están duplicando esa inversión. Ahora bien, ¿qué tenemos que mirar? Porque como siempre decimos, no todo es color de rosa. Primero, yo recomendaría posicionarse de corto plazo porque generalmente este tipo de instrumentos tienen poca posibilidad de venta, si querés. Lo que se llama que es ilíquido. Exactamente, aún teniendo cupones muy interesantes y si vos te fijás por encima incluso de los bonos en dólares. Y la otra cosita a mirar es, como siempre decimos, no es lo mismo el riesgo soberano que el riesgo de una empresa. Mi abuela decía que cuanto mayor es la limosna, preocupate porque hay mayor riesgo. Bueno, acá tenés el mismo tema. Hay muchas empresas que igualmente están cotizando y que quizás tienen un historial de default o de refinanciaciones interesante. Ahí nombraste una, a ver si lo podemos ver en la placa, que es Mastellone, ¿no es La Serenísima? Sí, señor. Bueno, que tiene un historial que ha dejado un par de muertos por en eso el camino, mismo, ¿no? Como todo, hay que analizar bien los riesgos de las empresas y hay que analizar bien esto, ¿no? De posicionarse de corto plazo por ver el tema de la liquidez. Bueno, Roberto, ¿qué te pareció? 9% en dólares no es para nada. Y la verdad que Es el tema interesante. soberano de la provincia parece mejor. ¿Te gusta más? No, bueno, yo soy un hombre mayor, así que generalmente no arriesgo, o trataría de no arriesgar tanto. Algunas empresas han tenido una conducta, no tanto las que la tuvieron default, sino otras que están ahí, algunas se van a vender, por lo menos de las que mencionaste ahí, y que por lo tanto me parece que es medianamente incomparable el tema de un bono corporativo y un bono soberano. Más allá de que en la Argentina también hay experiencia de bonos soberanos, sobre todo en las provincias, que no te los pagaron nunca. Bueno, Roberto, ya me vas a contestar, te voy a preguntar, te voy a incomodar, cosa que no creo que no te va a molestar. No, Te voy a nada. Vivo incómodo desde chiquito. Te voy a preguntar, hoy en qué invertirías tu dinero. Pero, ¿en qué invertirías vos? Si tuvieras una X cantidad de plata ficticia, ¿dónde lo invertirías hoy? Ya me tiraste ahí bonos provinciales, pero vamos a ver si te animás. No, perdón. No, yo no recomiendo ningún tipo de inversión. Vos, sin recomendación. Ya me lo vas a contar. Bueno, antes vamos a cerrar con el tema de tus inversiones, así vas pensando, tranquilo. Pero te quiero preguntar... No hay que pensar mucho. ¿Qué? No hay que pensar mucho. Bueno, no, yo espero mucho más que no me diga comprar dólares, pero ya me lo vas a decir. No, tranquilo, por supuesto ya me lo vas a decir. No, pero miremos esta placa y vamos a discutir el papel de los medios. Acá Carrió, hablé con el presidente y me encontré con él. Creo que diciendo la verdad es la mejor forma de ayudar. Es ¿qué papel juega Carrió? ¿Es oposición? ¿Es oposición? ¿Les conviene a los dos prefiere Carrió de oposición y no la verdadera oposición? Mira, yo creo que es falso eso de que Carrió habla a veces con la voz de Macri para advertir, para corregir dentro de su propio equipo de gobierno. Que si tiene voz propia, ella va, que tiene habla... propia, que en alguna medida es afortunadamente incontrolable y otras veces es tan incontrolable que se va fuera de pista. En el caso, por ejemplo, de las tarifas, que no fue uno de los temas más comprometedores de Carrió, porque es mucho más comprometedor las denuncias que ha hecho sobre algunos de los amigos de Macri, sobre algunos de los funcionarios de Macri, sobre algunos funcionarios de la gobernadora Vidal, porque aparte ella lo denunció con nombre y apellido. En el episodio, por ejemplo, del tarifazo, ella verdaderamente, más allá si uno comparte o no comparte la decisión, en las decisiones económicas hay que tener algún tipo de equilibrio. Sobre todo si además participas en el mismo gobierno de una manera o de otra. Sí. En consecuencia, ella debió haber intentado algo, lo último que diría yo es darle un consejo, pero creo que corresponde, si vos pertenecés a una misma sociedad, a una misma empresa, a una misma logia como la del gobierno, ver de qué modo se corregía algún disparate, alguna incorrección, alguna infracción. Antes de salir a pronunciarlo. Antes de salir a decir que había un golpe de Estado y que lo hacía el propio ministro de Energía.
Y con el tema, Roberto, En consecuencia es un disparate en el cual el resto de la sociedad que suele escucharla dice, bueno, pero si esta mujer dice eso, yo me voy a quedar en casa y dispuesto a pagar lo que me dicen que hay que pagar, cuando ella me dice que el que me está cobrando esto está generando una especie de desestabilización y de golpe de Estado. Tanto ella como Sanz, dentro de ese pilar fundamental, opinaban lo mismo. Fue menos, digamos, menos extremista, pero fue del mismo modo, del mismo modo que otros ministros de Macri. Esto quiere decir, porque también acá hay un nudo principal. Olvidémonos inclusive de todo lo que dije, pero de lo que dije acá y de lo que empecé a decir antes cuando empezó el programa. Acá hay un problema de ignorancia colectiva. Basta ver la exposición de Aranguren para darse cuenta el fenómeno de ignorancia colectiva. Primero, que nunca la gente que está en el gobierno de Macri entendió por qué se aumentaban las tarifas. Y nadie se los explicó. Ni siquiera el señor Aranguren, que aparentemente se lo quiso explicar a Mauricio, y Mauricio salió con otro tipo de decisión, que pensaron nada más que en la acumulación de la caja. Sí, o se dejaron llevar también por encuestas, como dicen, que la gente aceptaba popularmente el tarifazo. Claro, y que valía lo que ellos decían, que no se podía pagar la factura de gas como si fuera una pizza. Lo cual es cierto, pero tenés otras formas de explicarlo más idóneamente. Pero no se lo explicaron ni a sus propios ministros, porque sus propios ministros salieron a decir que estaba mal el aumento. Y lo terrible de todo este asunto es que la oposición, los especialistas, los economistas, tampoco nadie entiende el fenómeno de la energía, cosa que se vislumbró, se vio, fue nítido y patente en esta suerte de interpelación o de diálogo que tuvieron con Aranguren, donde no sabían qué preguntarle y donde le hicieron algunas preguntas o terminaron en la cuestión de vos pusiste a un funcionario que era de Bulgeroni, estás comprado, chicana, pero nadie analizaba, estás comprado por Bulgeroni, no, o te hiciste rico porque tenés acciones de tal empresa, cuando son obviedades, pequeñeces que además ni siquiera son ciertas. Ahora, esto revela el estado de la sociedad argentina. La sociedad argentina no sabe por qué paga ni por qué deja de pagar, porque el gobierno a su vez te dijo no pague más, después de haberte dicho pague, y después te dijo no pague más y después te volvieron a decir vas a pagar porque la Corte va a fallar a favor nuestro. Entonces, realmente es medio incoherente todo el estado en que vivimos. Roberto, ¿y el papel del Poder Judicial, digamos, dada tu experiencia, es un partido, digamos, ¿es oposición? Digamos, si lo tenés que medir como un partido político, ¿es un partido político más? No, bueno, yo no creo que sea un partido. No, ya sé que no, pero ¿a veces te juega de oposición o te juega a favor? Bueno, en principio hay que reconocer que es un poder, que en determinadas situaciones de conflicto o de debilidad actúa más como poder, porque es como una suerte de prestamista de última instancia, y su voz te puede ayudar a favor o en contra de una situación, que también tiene sus límites. Esto es, acá posiblemente el incremento de las tarifas en algún plano burló lo que ellos llaman la razonabilidad. Y la razonabilidad, digamos, se acerca a alguna cuestión casi de tipo constitucional. Obviamente que la razonabilidad del señor Lorenzetti no es la misma razonabilidad que podés tener vos o yo, y que es muy difícil de expresar. Pero bueno, que realmente a una persona le suban la tarifa de gas de 800 a 14.000 es medio disparatado y en principio no parece razonable. Ahora, no es todo así. Quizá había que corregir eso otro, que en última instancia el gobierno te dijo falsamente que implica una porción de la población muy pequeña. Pero bueno, no, yo creo que no constituye un poder, lo que sí viene absolutamente desprestigiado y está dispuesto a prestigiarse. Y la forma de prestigiarse es castigando, sancionando, investigando, advirtiendo y quizás hasta poniendo a alguien preso. Hay algunos que están presos que por ahí en otro momento no estarían presos. Bien, Roberto, digamos, lo último que te voy a preguntar va a ser en qué invertir. Digamos, yo creo que siga en qué invertiría. ¿En qué invertiría? Exacto. ¿Dónde invertirías tu dinero? Si tuvieras que elegir hoy, el número mágico que quieras. Mira, yo normalmente no es un tema de dónde invertir, sino
que uno tiene que dividir la inversión. Es decir, si trabajaste para tener un ahorro, como ustedes saben, lo mejor es hacer un promedio de lo que puede ser una buena o una mala inversión. Lo característico son los bonos, que por hoy en la Argentina están caros, pero está todo caro en la Argentina. Pero dan una renta todavía interesante. Todavía dan una renta interesante, también riesgosa, porque cuando hablábamos del endeudamiento de la Argentina, decíamos, es realmente muy poco, pero estos muchachos tienen una velocidad para endeudarse impresionante. O sea que en un año por ahí quedas a la intemperie. La parte más divertida de lo que veo siempre de las inversiones es buscar qué es lo que está... Barato. Más que barato, lo que ha caído demasiado. En este caso, uno debiera ver en situaciones, no para concentrarse en eso, pero sí para tener otro tipo de satisfacción, como podría ser el caso de Brasil, como fue el caso de Brasil. Ahora ya Brasil posiblemente tenga una remontada, no está tan caro, pero con cierta tranquilidad miraría, y cierro, el Dow en Estados Unidos a partir de las elecciones, donde me parece que gane la señora Clinton o gane el señor Trump, hay fenómenos de las empresas americanas que van a proceder del mismo modo y seguramente en una etapa de cierto crecimiento. Y creo que ahí hay una ventana para ver. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho. Muy gentil amable, a ustedes por la invitación y los saludo a ustedes y a la gente. Dale, y después te vamos a dar sushi también. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.